Bien, vamos a mencionar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de leer un texto literario, ¿cierto? Pero antes decir que los mundos ficcionales, ¿sí?, de la literatura tienen un carácter específico por estar incorporados en los textos literarios y por funcionar como artefactos culturales. Entonces, miremos pues estos aspectos a tener en cuenta. Primero, pues no te abrumes, es decir, acercarse al texto con curiosidad, ¿cierto? No asustarse por términos desconocidos, por términos que no me son familiares. Lo importante es saber que la literatura va más allá de ese vocabulario y de que el argumento se va explicando en la medida en que yo voy leyendo o voy avanzando. Otro aspecto es buscar una dicción que tenga una buena introducción, ¿sí? Porque esto me ayudará a entender el contexto histórico y los rasgos más importantes de la obra, de la vida del autor, de la estructura, del estilo. Otro aspecto a tener en cuenta es no frenar la lectura para buscar el significado de cada palabra, ¿ya? Pero esa palabra puede aparecer una o más veces, ¿sí? Si no sabe, hay que tratar de avanzar y hacer que el texto mismo la explique, ¿ya? Entonces, de todas formas, si esta palabra vuelve y vuelve una y otra vez, es bueno tener a mano el diccionario, ¿sí? Si estás leyendo un texto muy antiguo, sería de gran ayuda buscar un diccionario del castellano medieval, por ejemplo, si es un poema del Cantar del Miocino o textos de esta índole. Cuarto aspecto es tomar apuntes, eso beneficia mucho la lectura. Otro aspecto importante es identificar los temas que yo estoy leyendo allí en la obra, qué subtemas hay, por ejemplo, ¿sí? Y preguntarse si la obra comparte temas con otras obras de la misma generación. El sexto sería analizar los personajes sin narrador, quién es, cuánto sabemos de ellos. Sí, a veces el autor dedica mucho texto a describirlo, a describir estos personajes, a describir el contexto. Entonces, es importante que nos respondamos a esas interrogantes. Otro aspecto es prestar atención no solo a lo que se narra, sino también cómo se cuenta, cómo es la estructura, si es lineal, si es circular, si es cronológico, si la historia comienza en media res, si hay saltos, si hay analepsia, qué figuras literarias se emplean para contar la historia. Un octavo aspecto o elemento a tener en cuenta es prestar atención al estilo del lenguaje, si es coloquial, si hay alguna conexión entre el argumento y el estilo, el uso de metáforas, si predomina el diálogo o si más bien la introspección. Un noveno aspecto es considerar el texto histórico, dado que la literatura no se produce por sí misma, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la situación, el contexto sociopolítico, económico en que se escribió la obra. Y por último, comparar el texto, ¿cierto?, con otras obras del mismo autor, ¿ya? Esto me permite a mí determinar si hay alguna evolución o compararlo, por ejemplo, con otros textos de la misma época. Perfecto.